Un episodio de la vida de Benvenuto Cellini. Digamos, solo para ubicarnos, que Cellini fue un escultor y un orfebre florentino que vivió durante buena parte del siglo XVI y que trabajó para los papas Clemente VII, Pablo III, también para el rey, para nuestro amigo, ¿no? Francisco I de Francia, y para varios gobernantes de la familia Médicis. Pero además de ser un artista estupendo, Cellini era un calavera y un violento. Su autobiografía está plagada de aventuras, de intrigas, de huidas, de asesinatos. Vamos a ver qué le sucedió una vez a Cellini durante una parte de su paso por Roma. En esos días trabajaba bajo las órdenes del Papa Clemente VII en un taller que se llamaba La Seca. Tenía, como su nombre parece indicar, el encargo de diseñar monedas, y no era un taller que se llamaba La Seca. Se llaman seca los lugares donde se acuñan monedas. Era el año 1530. El trabajo de Cellini en La Seca comenzó con algunas complicaciones. Por Roma empezaron a circular monedas falsas, y las sospechas recayeron sobre él como responsable directo que era de la fabricación. Un tal Jacopo Balducci, uno de los encargados de la acuñación, apoyado por varios orfebres y artesanos, trató de inculpar a Cellini. Empezó a decir que había falsificado las monedas era Cellini. E hizo llegar al Papa noticias falsas sobre monedas falsas. Estas noticias hicieron de Cellini el principal sospechoso. Pero todo llegó a aclararse antes de que se lo castigara. El falsificador era un tal Cesare Maccheroni, impresor de La Seca, que junto con un cómplice fue arrestado y encarcelado. La pena fue de muerte y se cumplió. Más allá del susto, Cellini se quedó con la amarga sensación de que muchos de sus colegas orfebres no lo querían nada. Estos orfebres no veían con buenos ojos que Cellini disfrutara del favor del Papa. Sabían que realizar una obra para el pontífice generaba trabajo, encargos sin fin, prosperidad. Bueno, lo envidiaban. La envidia, usted sabe cómo es la envidia, Rolón. Sí. Seguramente tendrá muchos pacientes que son víctimas de la envidia ajena. Ya se sabe que la envidia produce enfermedades de toda índole, ¿no es verdad? No. Bien. Igual lo envidiaban. Envidiaban muchísimo. La cuestión fue que muchos de estos tipos hicieron fuerza para que Cellini fuera desplazado de los lugares importantes. Para eso, le mandaban al Papa, a Clemente, notas donde le alcahueteaban las calaveradas de Cellini, que parece que eran muchas, ¿no? Y bueno, la suerte de Benvenuto junto al Papa empezó a declinar. Los signos de distanciamiento de Clemente se hicieron muy evidentes. Primero, le negó a Cellini un cargo, el de la oficina del sello papal. Lo ganó un tal Sebastiano Luciani, que luego se hizo llamar Sebastiano del Piombo, un gran pintor, desde luego, ¿no? Luego perdió la batalla de algunas joyas que debían hacerse para obsequiar a Catalina de Médicis, la hija de Lorenzo. No confundir. Y también perdió un concurso en el que se dedicaba una obra a Francisco I, rey de Francia. Cellini sabía, por la calidad de sus trabajos, que no podía... ¿Catalina de Médicis era hija de Lorenzo? No. Pero no de Lorenzo el Magnífico, desde luego. Lorenzo murió antes de terminar el siglo XV. Bien, no importa, discúlpame. Perdió un concurso en que había que hacer una obra para Francisco I, el rey de Francia. Cellini sabía, por la cantidad de sus trabajos y por su calidad, que no podía perder ninguno de esos concursos, porque a veces los ganaban algunos pastenacas. Y creyó que había un culpable, alguno que intrigaba para que él perdiera el favor del Papa. Y se puso a investigar. En septiembre de 1534, el Papa Clemente se enfermó. Cellini lo visitó durante la enfermedad. Poco después, en ese mismo mes, el Papa, murió. Cellini rindió homenaje también al Papa muerto. Fue a San Pedro a besarle los pies, todas esas cosas. Los cronistas dicen que lo vieron con la espada. Fue con espada al costado para rendir homenaje al Papa. Eso era signo de que en cualquier momento se iba a armar el tole-tole.
Y es que Benvenuto ya se había enterado de quién era el que estaba detrás de las maledicencias, quién era el que le andaba serruchando el piso. Era un tal Pompeo de Capitaneis. En el saludo póstumo al Papa Clemente se encontraron Cellini y Pompeo. Pompeo venía acompañado de un grupo de amigos armados. Lo miró con desprecio a Cellini, aprovechando que venía en barra, y se retiró. Poco después Cellini encontró a Pompeo otra vez junto a los amigos. Pero bastó una mueca, una burla, una carcajada de Pompeo para que Cellini arremetiera contra el grupo, que no pudo proteger a su amigo. El orfebre rival, Pompeo de Capitaneis, cayó liquidado con 2 puñaladas en el rostro. Ese asesinato estaba bastante bien pensado, porque Cellini sabía que siempre que se elegía un nuevo papa había una amnistía, y que la ocasión de la muerte de Clemente VII era el momento propicio para vengarse de Pompeo. Sin embargo, los familiares del finado podían vengarse más allá del amparo judicial. Cellini encontró refugio en las casas del veneciano Francesco Cornaro y del florentino Hipólito de Médicis. Eran 2 cardenales muy poderosos que lo protegieron en sus casas. Cellini recibió finalmente un salvoconducto, que era como una absolución completa de su crimen. Esta decisión, que fue del nuevo papa, ¿no?, Pablo III, armó cierto escándalo. Cellini escribió que para justificar su decisión, Pablo III habría dicho: «Sabed que los hombres como Benvenuto son únicos en su profesión y no deben estar sometidos a la ley». Eso es lo que dijo el Papa. Aunque Benvenuto recibió todas esas seguridades, se enteró de que unos amigos de Pompeo se preparaban para vengarlo. Permanecer en Roma, aún protegido por la benevolencia del nuevo Papa, no podía ser suficiente. Y así, aunque muerto su rival y recuperados los favores con el nuevo Papa, Benvenuto tuvo que irse de Roma por temor a la visita de algún sicario. Y regresó a Florencia, que era su tierra, para ponerse bajo las órdenes de Alejandro de Médicis. Lo que sucedió allí es parte de otra historia. Esta es solo la historia de uno que intrigaba y que pagó las intrigas con su vida. Y también de una falsa acusación, la acusación que le hicieron a Cellini de fabricar moneda falsa. La otra cosa es que notable tener como artista diseñador de monedas nada menos que a Benvenuto Cellini. Era un buen orfebre y un estupendo artista. Sin embargo, Miguel Ángel, haciendo alusión al tamaño reducido de todas las obras de Cellini, lo cual era propio de su especialidad, decía que Cellini era un bagatelista, que hacía bagatelas. Claro, imagínese usted, ¿no? Miguel Ángel andaba entre Davides y toneladas de mármol debatiéndose, y el otro andaba con moneditas. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, Rolón? A Francisco I, amigo del programa. Sí, amigo del programa. Uno de cuyos regalos no pudo hacer Cellini por culpa de las intrigas de este Ortiva de ¿cómo se llamaba? De Pompey. Pompey es el Tito Pompey. Sí, Pompeyo es una persona maravillosa y que cada vez le pega mejor. Sí. En tanto que Pompeyo Diver es un estupendo director. Sí. En cambio, Pompeo de Capitaneis era un Ortiva. Que no es la misma cosa. No es la misma cosa ser director de teatro o mediocampista que Ortiva. No. Casi diría que es lo contrario. Para ser un buen director de teatro y un buen mediocampista, no hay que ser Ortiva. ¿De qué juegan los Ortivas? Bueno, lo tiró, Por empezar, un buen Ortiva tiene que jugar en el medio del campo para estar cerca del referee. Claro. Oh, no, de buen carrilero. Son Ortivas del técnico. Claro. Porque no veo que el técnico le dice: fulano, decíle a Sultano que vaya y me lo corra al 7. Y va y dice: che, dice el técnico, es Ortiva del técnico, loco. Carrileros que juegan del lado del banco de suplentes. O sea, un tiempo técnico. Cada uno son Ortivas. Sí. Bueno, hemos ido a la discoteca
y estaba cerrada porque hemos llegado muy tarde. De manera que utilizaremos un disco nuestro y además un disco breve porque es tarde. Se llama Moneda Falsa, justamente, es un disco instrumental, pertenece a la colección de Bar del Infierno, y lo toca nuestro amigo Federico Mizrahi, no sé si en solo de piano o con su trío de cámara. Hablaremos de damas temerarias, mujeres valientes, valientes para la lucha, valientes en el sentido casi hasta masculino del valor. Damas guerreras, digamos. Dice Voltaire que en tiempos remotos hubo mujeres atrevidas que pelearon del mismo modo que los hombres. La historia las nombra, y vamos a hacer un pequeño catálogo ahora, siguiendo a Voltaire. Cuando el caudillo de Herar, un caudillo árabe, batallaba en Siria, un general cristiano se apoderó de las muchachas que acompañaban a Herar y también de un botín. Así fue la cosa. Estaba Herar, caudillo musulmán, luchando contra los generales del emperador Heraclius, supongo yo, emperador de Bizancio, cristiano. Muy bien. Un general cristiano se apodera de las muchachas que acompañan a Herar y de un buen botín. Aquel general condujo a las mujeres que había raptado a Damasco. Entre las cautivas estaba la hermana de Herar, que se llamaba Canla, que era extraordinariamente hermosa, a pesar de un nombre un poco inadecuado, Canla. Parece Carla, pero mal. Los cristianos hicieron acampar a las cautivas y las amenazaron con inminentes embates amorosos. Se apersonaron ante las cautivas y le dijeron: a continuación haremos caer sobre vosotras nuestra lascivia. Canla propuso a sus compañeras librarse de la cautividad. Les dijo: ¿qué les parece, oh compañeras, si nos libramos de la cautividad? Y las convenció de que era preferible morir antes que ser víctimas de la lubricidad de los cristianos. Dice Voltaire que, armadas con estacas de hierro que llevaban en el cinturón, habían tenido esa precaución las cautivas, formaron un círculo y se apretaron unas contra otras, presentando sus armas a los que las atacaban, vamos a decirlo de algún modo. El general cristiano, al ver cómo se habían formado, empezó a reír y avanzó hacia las mujeres con el propósito de mostrarles su estimación. Estas mujeres lo recibieron a estacazos. Aquel círculo infranqueable de Canla aguantó hasta que apareció nada menos que su hermano de Herar y las liberó. O sea que aguantaron muchísimo. Bien. En algunos pueblos musulmanes se consideraba como una ley dictada por el amor y la bravura que las esposas auxiliaran y vengaran a sus maridos en las batallas, e incluso las madres a los hijos. Cuentan que un tal Tomás, gobernador griego de Siria, atacó al musulmán Sergiabil. Todas las historias estas serán, desde luego, a favor de los musulmanes, porque las escribía Voltaire. Una de las flechas que lanzó Tomás mató al joven Abán. Enseguida participaron de la noticia a su esposa. Sin llorar, sin lanzar gritos, la mujer se precipitó al campo de batalla y con su primer flechazo mató al portaestandarte de los cristianos. El segundo hirió al griego Tomás, que debió retirarse de la batalla, y no se habla de un tercer flechazo en esta historia. Es que la historia de los musulmanes está llena de sucesos semejantes. Nunca dice, como los antiguos, como los griegos, que las mujeres guerreras se fajaban el busto para poder tirar mejor el arco, ¿no? Ni que viviesen sin hombres. Bueno, recuerden ustedes las amazonas, que incluso para tirar mejor el arco tenían un solo pecho. Se privaban de uno de sus pechos para manejar mejor el arco y la flecha. Por el contrario, las mujeres musulmanas exponían el busto y la vida en los combates por sus maridos y amantes. Esto tenía incluso un sentido de promesa. Las mujeres se ponían en un rincón mientras los jóvenes, los muchachos batallaban y mostraban sus encantos, por decirlo así, primero como una muestra de fervor, pero segundo como una promesa.
esto es lo que yo tengo para ti, o Omar, si vences en esta lid. Gritaban la mina mientras... Para ti, Omar. No sería- Claro. Mientras revoleaban los ojos. Bien. Es cierto que también existieron mujeres cristianas que participaron, sobre todo en tiempos de las cruzadas, con sus maridos de las fatigas y los peligros de la guerra. Su entusiasmo llegó al extremo de que las mujeres de Génova se alistaron en las cruzadas, formando en Palestina batallones femeninos. También hay historias de mujeres guerreras entre los vikings. Hay un episodio interesante, a mí me gusta este episodio que voy a contar ahora. A mediados del siglo IX, dos hermanas danesas nobles, llamadas Rusila y Stilka, sería todavía mejor Stikla, perdón, Rusila y Stikla, se habían enamorado del duque Hirvit, que era un hombre de la corte, que para mala suerte de las muchachas, estaba casado y era muy feliz con su mujer. Dice el cronista Saxo Gramático que en verdad, aunque hubiera estado célibe, Hirvit se hubiera guardado probablemente dejar entrar en su casa a aquellas dos muchachas porque eran muy feas. La Rusila y la Stikla. Las hermanas confesaron a Hirvit sus pretensiones, que eran las que ustedes ya suponen, y fueron desdeñosamente rechazadas. Y sucedió algo inesperado. Heridas y obstinadas, Rusila y Stilka, sería mejor Stikla, quizá Rusila quiere decir heridas y Stikla obstinadas, pensarán ustedes. No, heridas y obstinadas, Rusila y Stikla, que quiere decir cualquier otra cosa, reclutaron a algunos hombres de sus feudos y cayeron a sangre y fuego sobre las naves y las aldeas del duque de Hirvit, para que aprendiera. El embate fue tan violento que a Hirvit no le quedó otra solución que atacar la hueste de aquellas feroces doncellas. Rusila y Stikla sostuvieron su beligerancia. En medio de aquel absurdo, le mandaban mensajes al duque en los que prometían detener sus ataques si él las correspondía, por no decir otra cosa. La respuesta fue una nueva negativa de Hirvit. Dice el cronista: como aquellas damas no quisieron someterse a condiciones cuando el duque derrotó a sus huestes, hubo que acabar con ellas a golpe de espada. Era el año 817. Qué linda historia, ¿eh? Dos mujeres que le declaran la guerra a un hombre porque el tipo no quiso darles bolilla. Suele pasarle, digamos. Suele pasar todavía. Todavía no es que vienen con un ejército, y si no vienen con un ejército es porque a lo mejor no lo poseen. Pero mucho más sucede con hombres que declaran la guerra a mujeres por verse rechazados. En ese sentido, es más fácil encontrar hombres miserables que mujeres en este caso. Más porque siempre aparece, como ustedes ya sabe Rolón, esta idea que tiene el hombre de establecer un derecho real sobre las damas. Derecho de posesión. Claro, sí. derecho de posesión. Cuando no se dejan poseer, es horrible decirlo así, ¿no? Sí, son los Pues objetos empieza que pueden- justamente lo que se llama conquista, es decir, conquista de un territorio que no nos pertenece mediante el uso de la fuerza. Eso es un asco también. Sí, es un asco también. Pasemos mejor a Francia, entonces. En el año 1315, el barón de Clisson, noble de Nantes, opinaba que en Inglaterra no vivían exclusivamente bárbaros, crápulas e incendiarios, como se pensaba en Francia, sino también algunas gentes de bien. A la corte de París, el rey era entonces Luis X, no le gustaron en absoluto aquellas ideas. Luis X, uno de los hijos de Felipe el Hermoso, uno de los alcanzados por la maldición ¿Del gran maestre, dice? del gran maestre de los templarios, Sí, Jacques de Molay. Jacques de Molay. Bien. Este rey se sintió molesto con el barón de Clisson porque el barón simpatizaba con los ingleses. Entonces el barón fue llamado a la capital, donde le hicieron un juicio, lo condenaron y lo decapitaron. Su cabeza fue enviada de vuelta a Nantes, una prolijidad, ¿no?, donde se la colgó sobre la puerta de la ciudad
como advertencia para todos los que albergaran simpatías hacia los ingleses. La viuda del varón, la hermosa Juana de Belleville, juró que Francia pagaría caro el haber matado a su marido. Vendió todo lo que tenía, armó 3 barcos y reclutó una tripulación de mercenarios. Zarpó Juana y llegaron a París noticias acerca de terribles ataques por sorpresa a puertos, almacenes y el hundimiento de 6 naves del reino. Todo Juanita de Belleville. Cuentan que Juana surcó como una furia la costa atlántica francesa, matando a todo el que se le ponía por delante, fíjese usted. Aldeas orilleras, quiero decir de la orilla, no aldeas con vocación tanguera, fueron saqueadas y reducidas a cenizas. Después de cada ataque, las víctimas decían a las autoridades que aquella armada diabólica solo gritaba al unísono: venganza para el barón de Clisson. Eso es lo que gritaba. Durante buena parte de aquel año 1315 quedó paralizado todo el comercio marítimo en la costa atlántica francesa. Las naves enviadas para apoderarse de aquella mujer nunca regresaron, las aldeas eran abandonadas, los astilleros se pararon, la economía de Francia llegó a amenazar con venirse abajo y Luis X envió una flota enorme para que Juanita de Belleville dejara de importunarlo. La baronesa vengadora se retiró al mar para eludir la flota del reino. Ella, su barco y sus hombres no soportaron la primera tormenta que se produjo y el mar se los tragó. Esa era otra brava también. Sí. La última que tengo, es esta. Dice Voltaire que Juana Hachette fue la heroína que defendió Beauvais y que a lo mejor era más valiente que la mismísima Juana de Arco, dice Voltaire. Parece que peleó mucho, casi con tanto valor como Juana, pero no se vanaglorió de ser doncella ni de ser inspirada. Estaba rodeada de soldados que la amaban redondamente y parece que blasfemaba todo el tiempo. En 1472, cuando el ejército borgoñés puso sitio a Beauvais, Juana Hachette, al frente de unas cuantas muchachas, sostuvo un largo asalto, arrancó el estandarte de un oficial enemigo, arrojó a un foso al portaestandarte y dio tiempo para que llegaran a socorrer a la ciudad las tropas del Reinaldo. Dicen que sus descendientes se eximieron de pagar la contribución para la estatua del rey. Vergonzosa recompensa, se queja Voltaire. Sin embargo, las esposas e hijas de Beauvais están orgullosas de Juana. En su recuerdo solía facultárselas, al menos hasta el siglo XVIII, para marchar delante de los hombres en la procesión que se verificaba allí todos los años el día del aniversario de la gloriosa jornada. Este es el catálogo que tenemos de mujeres bravas, como si fuera necesario decir que el valor físico puede ser encarnado en una mujer. Casi sería necesario insistir sobre lo contrario, ya que en las cuestiones más estrictamente biológicas, la parte que requiere más valor corresponde desde luego a la mujer. Así que, no hacía falta que Voltaire saliese a decir que había mujeres valientes. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, me permite sumar, Alejandro, ya en este catálogo donde han aparecido 3 Juanas, 2 en historia y una nombrada como Juanita de Arco, a Juana Zurduy también. Está bien, claro. A la hora de nombrar mujeres valientes. Como han existido en la historia argentina, tan rica en desgracias que era casi inevitable la valentía, aunque más no fuera para soportarla. Hemos ido a la discoteca y estaba la hermana del discotecario. El discotecario se había ido porque tenía miedo que la hermana lo fajara. No, tenía miedo, es un hombre muy medroso. Ajá, sí. Cuando llega la noche se va porque le tiene miedo a la oscuridad. Ah, mire usted, fóbico. Entonces apareció la hermana del discotecario, que es una mujer muy valiente, sí.
y nos dio el disco que se llama La Mazorquera de Montserrat, que es también un personaje de Héctor Pedro Blomberg, que al parecer tenía esa clase de coraje. Va a cantar este tango dedicado a las mujeres valientes que conocemos, que son todas, don Ignacio Corsini. Adelante. Odín era el más alto y el más sagrado de los dioses de las razas nórdicas. Era el espíritu omnipresente del universo, la personificación del aire, el dios de la sabiduría, el dios de la victoria universal y el líder y protector de príncipes y héroes. Casi todos los dioses eran sus descendientes, o muchos eran sus descendientes, y se los llamó Alfader, el padre de todos. Y entre los más ancianos y principales de los dioses, él ocupaba el asiento más elevado, ¿no? En Asgard era el asentamiento principal de los dioses. Aquel trono, llamado Lidskjalf, no solamente era un trono elevado, sino también una torre, un mangrullo, diríamos aquí, ¿no? Desde el cual se podía observar todo el mundo y ver de un solo vistazo todo lo que sucedía entre los dioses, entre los gigantes, los elfos, los enanos y los hombres. Nadie, excepto él mismo y su esposa y reina Frigg, tenían el privilegio de poder sentarse en el trono Lidskjalf. Y cuando lo ocupaban, solían mirar hacia el sur y hacia el oeste, repito, hacia el sur y hacia el oeste, que eran los puntos cardinales y también el objeto de todas las esperanzas y todas las excursiones de las naciones del norte. Odín era, eso está bien, solamente marchaban hacia el sur y hacia el oeste, pero no siempre. Hacia el norte es obvio que no había mucha tela para cortar. Ya venían las regiones polares y las eternas nieves, etc. Pero los eternos hielos, sería mejor decir. También es cierto que rumbearon hacia el oeste y llegaron a Groenlandia, llegaron al Labrador y probablemente a algunas otras regiones de la América del Norte, lo que ellos llamaban Vinland. Pero en realidad también marcharon hacia el oeste, hacia el este, hacia oriente. Si bien de una forma extraña. Los vikings, desde luego, saqueaban hacia el sur, Dinamarca y la misma Inglaterra eran presas codiciadas, pero también llegaron más al sur. Y del otro lado, a veces marcharon hacia el este, alguna vez probablemente por el Mediterráneo mismo, pero muchas veces a través de los ríos que alcanzaban y que no eran ya de la cuenca atlántica, sino que eran de la cuenca mediterránea, incluso de la cuenca del Mar Negro, etcétera. A través del Danubio, a través de esos ríos, fueron para el otro lado y llegaron hasta las regiones de lo que hoy es Rusia. Y allí saquearon e hicieron su intercambio, dejaron alguna huella de su cultura y se llevaron algunos objetos. Entre las cosas que se llevaron también algunas ideas de las cuales hablaremos alguna vez. Finalmente todos estos tipos se hicieron cristianos, más tarde o más temprano. También tenían el cristianismo y no más, ¿para qué ir hasta Rusia? Pero ya hablaremos de lo que llevaron y trajeron los vikings desde aquellas regiones. Pero ahora volvamos aquí al trono, ¿no?, de Odín. Esos gemidos que ustedes escuchan son es la silla, sí. No, es Porno para Todos, nuevo programa.
No sé si sale al aire. Bien, Odín generalmente era representado como un hombre alto, vigoroso, de alrededor de 50 años, que a veces era pelado, a veces era morocho, tenía una larga barba, estaba ataviado con vestiduras grises, con una capucha azul, y su cuerpo musculoso estaba envuelto con un amplio manto azul, salpicado de gris. Era un emblema del cielo con las nubes. En su mano, Odín portaba generalmente una lanza, la infalible lanza Gungnir, la cual era tan sagrada que un juramento realizado sobre su punta nunca podría ser roto. En el dedo, o quizá en el brazo, llevaba el maravilloso anillo Draupnir, el emblema de la fertilidad. Aquel anillo era hermoso y tenía propiedades mágicas de las que también hablaremos alguna vez. Cuando Odín se sentaba sobre su trono o cuando se preparaba para alguna batalla, llevaba un casco de águila. Sin embargo, cuando deambulaba tranquilamente por la tierra con apariencia humana, como hacía a veces para espiar y para ver lo que hacían los hombres, hacía lo que, según dicen las 1001 noches, hacía Harun al-Rashid. Se disfrazaba de paisano y se metía en los boliches para ver qué decían los hombres de él. Y bueno, en ese caso, se ponía un sombrero de ala ancha con el cual tapaba su frente para ocultar un hecho importantísimo en su rostro, que es que tenía un ojo solo. Había dos cuervos, Hugin, el pensamiento, y Munin, la memoria. Estos cuervos se posaban sobre sus hombros cuando él se sentaba en el trono, y cuando había algo que no podía ver claramente desde allí, mandaba a los cuervos. Los cuervos recorrían el mundo todas las mañanas, y después regresaban al anochecer y le susurraban al oído a Odín las noticias de cuánto habían visto y escuchado. De esta manera se encontraba bien informado acerca de todo lo que acontecía en la tierra. A sus pies, digo cuando estaba sentado, ¿no?, se acurrucaban dos lobos, o acaso sabuesos de caza. Se llamaban Geri y Freki, animales que eran sagrados para él y considerados de buen agüero cuando se cruzaban en el camino de alguien. Odín siempre alimentaba a estos animales con sus propias manos. En cuanto a comidas, el propio Odín no necesitaba ningún tipo de comida para su sustento y rara vez probaba nada, excepto el hidromiel sagrado. Cada tanto se mandaba un traguito por placer nada más. Cuando se sentaba ceremoniosamente sobre su trono, Odín ponía las patas sobre un banquillo de oro, obra de los dioses, y en realidad todos los muebles que tenía Odín, los platos, la vajilla, todos los objetos, todos los utensilios, estaban hechos de oro o de plata. Además, había un lugar llamado el Glassheim, donde se encontraban los 12 asientos que ocupaban los dioses cuando se reunían en asamblea. Ese era uno de los lugares que Odín tenía para su uso. Después estaba el Baraskialf, era donde él tenía el trono, y tenía un tercer palacio en la tierra de los dioses que estaba en medio de la maravillosa arboleda llamada Glasir, cuyas relucientes hojas, me refiero a la arboleda, eran de oro rojo. ¡Qué maravilloso lugar! Hemos hablado muchas veces del manantial de Mimir, y donde al parecer este amigo Odín dejó un ojo a cambio de la sabiduría. Mimir o Munir, memoria también, tenía una fuente, y si vos bebías un trago te hacías sabio. Odín pidió permiso a Mimir para tomar un trago, y el tipo le dijo: no, cuesta un ojo de la cara. Odín se arrancó el ojo y bebió abundantemente de aquellas aguas y se hizo con el conocimiento que ansiaba y jamás lamentó aquel sacrificio. Sin embargo, en memoria de aquel día,
arrancó una rama del árbol sagrado, Yggdrasil, que le daba sombra al manantial, y con ella fabricó nada menos que su lanza, la famosa lanza Gungnir, de la que hablamos recién. Con respecto al árbol sagrado Yggdrasil, ciertamente era un árbol cósmico, ya que sus raíces estaban en el infierno y las ramas acariciaban el cielo. El cielo que, sin embargo, para los vikings, para los nórdicos, como hemos hablado, como hemos dicho el otro día, estaba relativamente cerca, ya que no era otra cosa que el interior de la calavera de un gigante primigenio que fue muerto por los nuevos dioses. Esa calavera en realidad era la bóveda celeste. La calavera estaba instalada sobre un llano que era el mundo, ¿no? O sea, no teníamos en aquel entonces un universo tan extenso. Ahora hablamos de millones y millones de años luz. Antes no, estaba ahí nomás. Las estrellas estaban ahí nomás. El cielo estaba alto, pero no tan alto. No tan alto. Era mejor, sí. Y bueno, no vas a comparar. Mejor. La ignorancia siempre es mucho mejor que la sabiduría, por mucho que Odín se haya tomado 4 o 5 litros de sabiduría. Bien, como quiera que sea, Odín no era el creador del mundo. Era todo esto que hemos dicho, pero no el creador del mundo. El creador del mundo era nadie. Se había producido el nacimiento de un enorme gigante que después fue muerto, todo por frotamiento de los hielos y de los vientos. O sea que Odín era más el ordenador del mundo. Y en muchas culturas, incluso culturas americanas, como por ejemplo en la cosmología de los Onas, el dios más venerado no es el que creó el mundo, sino el que le dio sentido, el que le dio acaso leyes, llamémosle así, o el que favoreció a los hombres, siempre víctimas de elementos cuando estos están sueltos y nadie los ofrena, ¿no? Bien, este era Odín. Hay también, para terminar aquí, se cuenta la larga y aburrida historia del hidromiel que confiere el don de la poesía. Según creían los nórdicos, la poesía provenía, o se podría lograr, tomando un hidromiel maravilloso que estaba hecho con miel por un lado, pero con sangre por otro. Está muy bien definir la poesía de esa manera. Las mieles de la forma, las mieles del orfebre de la palabra, pero también la sangre del que sufre por la condición humana. Después de todo, la poesía está hecha de música y es deleitosa, pero implica también, según decía Octavio Paz, un juicio acerca de la condición humana. Esta miel provenía de la sangre de un dios que fue asesinado y después de unas larguísimos cambios de mano. Los enanos se lo robaron a un gigante se lo robó a los enanos, unas cosas así. Finalmente Odín consigue enamorar a la hija de un gigante que era el único y el último poseedor de esos frascos de hidromiel. Y allí Odín aparece con su costado negativo, porque es engañoso, es mentiroso, es traidor, se transforma para engañar, y todo lo hace para convertirse en un dios de sabiduría y en un dios de poesía. Y al fin logra ese hidromiel y se lo toma. Y dice, me gusta mucho el final de la historia, que desde aquel día Odín habló en verso. Solamente hablaba en verso, porque había tomado aquella maravillosa hidromiel. Yo les voy a ahorrar a ustedes la historia medio
parecida a una persecución cinematográfica. De enredos y cosas así. Sí, de enredos y el tipo que escapa por una ave y se convierte en algo para que no lo vean y cosas por el estilo. Bueno, si ya es molesto en el cine, calcule en la literatura. Y calcule en la radio. Porque en la literatura de Leda está bien, porque está en verso y es lindo de leer, pero aquí contado, nada, ¿por qué? Bueno, este era el dios Odín, ¿no? Como todos los dioses paganos, no eran del todo buenos y no eran del todo malos. Ni siquiera Loki, que era lo más parecido a un dios malo, lo era del todo. Sus intereses eran más o menos los de los dioses. Solo que le gustaban las bromas, le gustaba robarse algo, le gustaba apoderarse de algo que no le correspondía, digo, esas cosas. Bueno, repito lo mismo que dije antes, eso quiere decir robar. Pero era un pícaro más que el dios del mal. Ni por casualidad era el dios del mal, ni le interesaba la perdición del hombre, ni el triunfo del mal sobre el bien, ni nada de eso. Era un tipo, así como tantos pícaros que conocemos nosotros, que no son enteramente malos, sino que se quedan con algún vuelto. Del mismo modo, Odín no era enteramente bueno, a pesar de sus áureas virtudes. Por ahí cada tanto se mandaba alguna. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado estas historias al discotecario, que inmediatamente solicitó que le contásemos otros cuentos, que dijo que para él no había nada más lindo que los cuentos y que le había dado ganas de otros, y nos dijo que le contáramos, por ejemplo, el de Caperucita Roja. Pero no tiene nada que ver, señor, con él. Son cuentos. ¿Qué? Son cuentos. Son muy buenos, el de la Cenicienta. Pero estamos hablando de edades, de otra cosa. No importa, yo le dije eso mismo, pero no se dejó convencer. Le conté el de, justamente ya mencioné, de la Bella Durmiente del Bosque, el de Pulgarcito, sí, el de Hansel y Gretel y el de los 3 pelos del diablo, que fue mi preferido. Y ahí siguió insistiendo que le contara otros y otros y otros y otros, y entonces yo le apagué la luz y lo dejé solo. ¿Y se llevó algún disco, algo? Me llevé así, saqué uno que hace ilusión a los 2 cuervos, a estos cuervos Pensamiento y Memoria, que iban, volaban por el mundo y volvían rápidamente al anochecer para contar todo lo que habían visto. Y me imagino a los habitantes de las regiones lejanas ver pasar aquellos cuervos y decir, ahí están, esos son los cuervos de Odín. Ahí va la sabiduría. Ahí va la sabiduría, ahí va la memoria, ahí va el pensamiento. Pero usted sabe cómo son el pensamiento y la memoria. Llegan y se van, especialmente en algunos de nosotros. Entonces, el disco que alcancé a robarme es Ave de Paso. Está muy bien. Que menciona aquellos efímeros cuervos de Odín. Escucharemos la versión de su autor, que es Charlo. Adelante.